Bienvenidos al examen de fenómenos de transporte de la parte de transferencia de materia de junio de 2025. En este enunciado nos dicen que se están haciendo ensayos de difusión de los gases A y B y que para ello se cuenta con dos paredes cilíndricas muy finas y permeables. La pared cilíndrica interior tiene un radio de R1 de 1 centímetro y la pared cilíndrica exterior un radio de R2 de 3 centímetros. La zona de estudio es el gas entre R1 y R2. Y debido a las condiciones del dispositivo experimental se ha conseguido que se produzca en régimen estacionario el fenómeno de contradifusión molecular. Esto quiere decir que para este caso, por cada mol de A que fluye al exterior, fluyen 2 moles de B al interior. Es decir, dos veces, o sea, los moles de B son 2 veces los de A y en sentido contrario. Las concentraciones de la sustancia A en la superficie de los cilindros son constantes y conocidas, y nos da la concentración de A en el radio 1 y la concentración de A en el radio 2. Nos dice que el proceso se está dando en régimen estacionario a presión y temperatura constantes de 2 atmósferas y temperatura igual a 300 grados y que es una tubería muy larga. Si tuviéramos que usar un valor para la longitud de la tubería, suponemos 1 metro y el coeficiente de difusión de 1,2 por 10⁻⁵ metros cuadrados por segundo. Nos dice que determinemos el perfil de fracción molar de A entre R1 y R2 y que lo representemos, que hagamos lo mismo con la densidad de flujo molar de A y con el flujo molar de A. Lo primero de todo, decir que estamos ante un problema en el que utilizaremos coordenadas cilíndricas y el volumen de control estará entre R1 y R2. Para estudiar la evolución de la densidad del flujo molar de A, debemos fijarnos con respecto a qué coordenadas cambia. En este caso, solamente existe gradiente en el eje R, por lo que solamente tendremos NAR, por lo que NAZ y NAθ es igual a 0. Lo que hemos dicho antes también, la densidad de flujo molar de B será menos 2Na, ya que es el doble de moles de A y en sentido contrario. Si nos vamos al tema 2, la diapositiva 6, al balance de materia, podemos despreciar el diferencial de la concentración con respecto al tiempo, debido a que estamos en régimen estacionario, y podemos despreciar los diferenciales de NAθ y NAZ, porque estos son 0, y como no hay reacción, podemos decir que RA también es igual a 0. Si desarrollamos un poco la ecuación que nos queda, llegamos a que el producto de R y NAR es igual a una constante C1. Sabemos que NAR no puede ser constante porque NAR es igual a el flujo molar partido por el área transversal del cilindro, y sabemos que R no es constante. Si pasamos dividiendo la R, nos queda la expresión de WAR partido 2πL, que sí es constante, por lo que podemos igualar esa expresión a C1, igual que lo hemos hecho anteriormente. Entonces, para representar la fracción molar de A frente a R, si nos vamos a la diapositiva 30 del tema 1, donde tenemos la ley de Fick, en este caso la aplicaremos para gas, por lo que será YA, la composición de A. Como tenemos que NAZ y NAθ es igual a 0, el vector de NA, sus componentes son NAR y las otras dos, como acabamos de decir, son 0, por lo que podemos decir que el vector de NA es igual a NAR. Si dejamos la expresión de NAR en función de la densidad de flujo molar de R, la composición de A, la concentración, el diferencial de la composición de A con respecto a R, etc., y sustituimos NBR por menos 2NAR, nos queda la expresión que tenemos que utilizar. Y además podemos calcular la concentración, ya que sabemos que estamos ante un gas ideal, y podemos utilizar la ecuación del PV igual a nRT. Como sabemos la presión y la temperatura, podemos calcular la concentración, que nos da 42,548 mol por metro cúbico. Si nos vamos de nuevo a la ley de Fick y la desarrollamos un poquito, es importante decir que como NAR no es constante, no podemos hacer una ecuación, o sea, una integral definida con esta variable. Sustituimos por su expresión del flujo molar con respecto al área dividido por el área transversal. De esta manera, esa expresión solamente depende de R
y podremos hacer la ecuación, la integral, sin ningún problema. Con respecto al radio será entre R1 y R2, que es nuestra área de estudio, y también sabemos la composición de A en el radio 1 y en el radio 2. Con esto lo conocemos todo menos el flujo molar, por lo que lo podemos calcular y se nos queda en 2,74 por 10 a la menos 6 moles por segundo. No olvidemos que WAR es constante para el apartado final. Con esto ya podemos hacer el perfil de composición. Debido a que conocemos WAR, podemos dejar un extremo de la integral abierto. En el caso del radio, pues será de R1 hasta R, y en el caso de la composición de la IA1, de la composición de A en el radio 1, hasta la composición que haya en cada valor de R. También es importante decir cómo hemos calculado IA, que se ha hecho dividiendo, bueno, la IA1, que es la que nos interesa en este caso, aunque para el flujo molar también necesitamos IA2, que se debe calcular con la concentración de A que nos da el enunciado para R1 y para R2, dividido por la concentración que hemos calculado con la ley de gases ideales. De esa manera calculamos la fracción molar de A en el punto 1 y en el punto 2. Bueno, sabiendo esto, se nos queda esta expresión que vemos aquí, esta exponencial, que nos da este perfil de composición. Si nos vamos al apartado B, nos dice que representemos la densidad de flujo molar de A frente a R. Como conocemos el flujo molar de A, simplemente vamos a calcular NAR para cada valor del radio, y con eso nos saca el perfil de densidad de flujo molar que tenemos aquí. Y si nos vamos al último apartado, el apartado C, nos decía que calculáramos el perfil de flujo molar de A entre R1 y R2. Pero como ya hemos dicho anteriormente, el flujo molar de A es constante y lo hemos calculado antes de representar el perfil de la composición, por lo que no será necesario representar este perfil.